¿Qué tal, amigos? Hoy les quiero dar un saludo muy afectuoso y a la vez agradecerles por seguirnos a través de YouTube en Dádivas de Vida, por las plataformas sociales de Facebook e Instagram. Hoy voy a tocar un tema muy interesante y más que todo también quiero que aprendas a reconocer y a tener confianza en Dios, porque Dios tiene control de la historia de este mundo. Hoy vamos a estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y antes de iniciar, como siempre, los invito a que me acompañen en una pequeña oración. Así que vamos a orar. Señor y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos por el privilegio de la vida. Señor, cumple tu propósito a través de esta palabra y da esperanza, Señor, y consuelo a todos aquellos que nos escuchan. Hoy vamos a tratar un tema profético, Señor. Cautiva las mentes y los corazones de todos aquellos que escuchen esta palabra y que puedan comprender de que tú eres un Dios que controla la historia de este mundo. Bendito y alabado sea tu nombre hoy y siempre, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a estudiar el libro de Daniel, pero también vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel nosotros encontramos que unas visiones, y es una visión profética, porque Dios le revela a Daniel que selle las palabras de ese libro porque son para el tiempo del fin. En Apocalipsis también encontramos un lenguaje simbólico. Tanto Daniel como Apocalipsis utilizan este tipo de lenguaje. En la Biblia nosotros vamos a encontrar que hay libros que utilizan un lenguaje descriptivo real como sucedieron los hechos, un lenguaje histórico y un lenguaje simbólico. Generalmente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis usan este lenguaje simbólico. Y antes de iniciar, quiero explicarle algunos términos que la misma Biblia va a ser su intérprete para que cuando tú leas el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis estés claro. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Apocalipsis, vamos a ir al capítulo 17, encontramos que Dios habla ahí a través de la condenación de la gran ramera. En el verso número 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemas que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando la Biblia habla de una mujer se refiere a una iglesia, y cuando habla de que está sentada sobre una bestia, esto también simboliza que eso es una nación o es un reino. Cuando avanzamos en el capítulo 17 de Apocalipsis, encontramos en el verso 15 otra descripción que explica qué simboliza este tipo de lenguaje. Dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que cada vez que tú lees en la Biblia que ves muchas aguas, entonces esto quiere decir que hay muchos pueblos, muchas naciones, muchedumbres, lenguas y pueblos, o sea que es una gran multitud. También entonces cuando vamos a ir al capítulo de Daniel, que es donde vamos a hacer nuestro estudio hoy, en el capítulo número 7 dice: visión de las 4 bestias. El mismo capítulo 7 de Daniel, en los versos 17, declara así: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Como vamos a leer, el libro está escrito en un lenguaje simbólico, cada vez que vamos a leer que una bestia se levanta, otra cae, tienes que entender que estamos hablando de una nación representada por reyes, o puede ser un rey o una nación. También cuando hablamos aquí de las bestias, de los 10 cuernos, en el capítulo 24 de Daniel 7 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Entonces aquí la misma Biblia nos dice que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Cuando habla de cuernos significan 10 reyes. Y también nos dicen aquí que tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a los 3 reyes derribará. Entonces yo pienso que con esta pequeña introducción, conociendo que cuando la Biblia habla de una bestia
o de un cuerno se refiere a una nación o a reyes. Cuando habla de agua se refiere a muchedumbre, pueblos y lenguas. Cuando habla de una mujer ramera se refiere a una iglesia que se ha prostituido en un lenguaje simbólico en pos de otros dioses, y una iglesia prostituida es aquella iglesia que enseña doctrinas que no son verdaderas. Por ejemplo, una iglesia que enseña el bautismo de los niños a recién nacidos, que te enseña sobre la inmortalidad del alma, una iglesia que de repente te está diciendo que ya hoy no es el sábado el día del reposo, sino ahora es el domingo. Entonces, cuando se mezclan este tipo de doctrinas que contradicen la Biblia, muchas veces Dios llama a este tipo de iglesias como una mujer ramera. Pero también el Apocalipsis describe una mujer vestida del sol de justicia. Cuando leemos esto en Apocalipsis debemos comprender que Dios se está refiriendo a su iglesia verdadera, aquella iglesia que refleja la luz de Cristo, el sol de justicia, el sol de verdad que es Cristo Jesús. Entonces vamos a hacer la introducción a este tema. Para iniciar, vamos entonces a tocar la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7 de Daniel, que dice así: visión de las 4 bestias. Y esto lo traducimos como la visión de los 4 reinos, o la visión de los 4 reyes, o la visión de las 4 naciones. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Esta visión, más o menos, cuando la tuvo Daniel, ocurrió en el año 553 al año 552 a.C. Daniel dijo, dice el verso número 2, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Recuerden que les expliqué que los vientos simbolizaban luchas, muchedumbres, pueblos, naciones. Eso lo leímos en Apocalipsis, el capítulo 17. Ahora dice aquí Daniel que él miraba en esa visión de noche que habían 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar. O sea, habían muchas personas y habían naciones que estaban en luchas, en guerra. Dice el verso 3, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Ahora Daniel dice que en esa visión él veía 4 reyes o 4 naciones que subían ¿de dónde? De la mar. Recuerden que las aguas o mar simbolizan muchas multitudes y gente. Luego en el verso 4, y vamos a entrar a la descripción, dice así: la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí está hablando una descripción simbólica de una nación que era simbolizada por un león. Y esta descripción nosotros la podemos estudiar a través de la historia antigua. Cuando nosotros buscamos que en el año 605 al año 538 a.C. existía en la historia antigua un reino o una nación que era sobresaliente sobre todas las demás. Y ahí encontramos entonces que esta primera bestia que Daniel ve aquí en la visión, que era como un león, simboliza a Babilonia. Luego en el verso 5 dice: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces aquí encontramos una descripción del imperio Medo y Persia. En el año 538 al año 331 antes de Cristo, nosotros encontramos aquí que luego que Babilonia fue conquistada por los medos y los persas, y hace aquí que esta bestia o este reino era semejante a un oso que tenía una costilla más levantada de un lado que de otra, porque aquí se habían unido 2 reyes. Estaba el rey de Medo-Persia
y estaba el rey de medio, el rey de Persia. Entonces uno de ellos tenía más poderío. Luego avanza en el verso 6. Dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces aquí encontramos que cuando nace Babilonia es conquistada por los medos y por los persas. Luego entonces surge otra bestia que la simboliza aquí como un leopardo, y entonces esto simboliza a Grecia en el año número 331 al año número 168 a.C. Aquí vemos que aquí fue conquistada por Alejandro el Grande, conquistó entonces a los medas y a los persas. Luego dice, en este mismo verso 6 dice, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia, que era espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba sobre sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces ahora vemos en el verso número 7 que surge otra nación o surge otra bestia simbolizada aquí, porque era una bestia espantosa, terrible y era muy fuerte. Entonces dice aquí que ella iba desmenuzando todo y sus dientes eran como el hierro, y aún así dice que todo lo que devoraba lo pisoteaba. Entonces aquí podemos encontrar una descripción de que esta era la Roma papal, porque la Roma papal en su desarrollo como nación se simbolizaba mucho por el uso del hierro, y también fue una de los imperios que muy fuertes y se simbolizaba porque en sus luchas pues era bastante agresivo. Entonces aquí vemos que esto ocurre en el año 168 al año 466 después de Cristo. Dice aquí, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces vemos aquí que Daniel ve en la visión que esta 4ª bestia, que era terrible, espantosa en gran manera, que desmenuzaba todo cuanto por donde pasaba, de ese él ve que surge un cuerno pequeño, o sea, va saliendo un rey, pero que ese rey dice aquí que salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia antigua, nosotros podemos ver que a través de la historia, este reino que simboliza la Roma papal, ellos destruyeron a 3 reinos que fueron los ostrodogos, que fueron los vándalos y los éurolos. Y eso nosotros lo podemos comprobar a través de la historia, porque estos reinos se oponían y hacían fuerza a los lineamientos de la Roma papal. Entonces estos 3 desaparecieron. Dice el verso 8 aquí, el verso 9, perdón, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo un fuego ardiente. Entonces Daniel dice que él estuvo mirando hasta que sucedió algo. Dice en el verso 9 que él vio que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Este lenguaje simbólico que usa Daniel aquí, y que él está viendo que después que se dan estos sucesos, entonces él ve que entra ese anciano de días que simboliza a Dios, ¿verdad? Y luego en el verso 10 dice, y dice aquí que él
veía un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, ahora Daniel, a través de esta visión, él contempla que luego que estas naciones se levanta una, surge otra, nuevamente se le cae, surge otra nación, pero lo interesante es que queda un reino, que de ese sale un cuerno pequeño, que es diferente a todos los demás y que hace cosas diferentes a los demás y que es muy violento y que había causado destrucción y tenía poderío. Y luego él ve en visión que viene este anciano de días, y lo interesante es que describe aquí en el verso número 10, dice aquí, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En un tema que nosotros hicimos sobre los cielos nuevos y tierra nueva, estuvimos explicando que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20, hay unos libros en el cielo en el cual se registran todas las acciones que nosotros hacemos. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, dice aquí en el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sean sus obras. Entonces la misma Biblia nos dice que hay un libro en el cual se llevan todos los registros de todas las cosas que nosotros hacemos. En esta descripción de esta visión profética que Daniel tuvo, está viendo que luego que se levanta una nación tras otra, viene el anciano de días, se sienta, abre los libros. O sea, nos está diciendo que ha empezado una hora del juicio, una hora en la cual tú y yo vamos a ser juzgados por todas las cosas que están escritas. Dice aquí, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante del juez. Se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado al fuego. Esta descripción que nosotros encontramos en el capítulo 11 no es nada más que la descripción de al final de la historia de este mundo. Cuando Dios venga con la santa ciudad y los justos redimidos, la ciudad se sienta sobre esta tierra y va a caer fuego y azufre del cielo y va a destruir a todos los impíos juntamente con Satanás y sus ángeles malos. Habla aquí el verso 12, había también quitado de las otras bestias su dominio, pero les había sido prorrogado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo veía a uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahora, amigos, este tema es mucho más profundo. Aquí, cuando yo acabo de leer el capítulo 13 y 14, hace una descripción maravillosa del juicio que Dios va a hacer sobre este mundo. Y también hace referencia a cuando Dios le va a entregar a Jesús todo el poderío, todo el reino, toda la gloria. Todos los pueblos y naciones, dice, y las lenguas le servirán, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amigos que me escuchas en este hermoso día, ¿no es maravilloso saber que Dios controla la historia? ¿No es maravilloso conocer que lo que Dios profetizó muchos años antes que Jesús llegara a entregar su vida a este mundo, nosotros pudiéramos saber las cosas que habían sucedido? A través de la historia podemos comprobar cómo los reinos se han levantado, cómo cayó Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal, y ahora se levantó la Roma imperial o la Roma actual. Entonces vemos que este reino tiene un propósito de destruir y hollaba
y muchas cosas más que están por venir. Pero Dios dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos y los vivos por las cosas que están escritas en esos libros. Pero que luego de ese juicio dice que entregó el reino a su Hijo Jesús con poder, con gloria, con majestad, y lo más importante es que va a ser un reino eterno, un reino que no va a ser destruido y que no va a padecer jamás. Ahora, luego de este versículo que acabo de leer, que lo cerramos entonces con el verso número 16. Ahora, en ese verso, Daniel le pide ayuda a los que asistían. Recuerden que el anciano de días entra y dice que millares y millones le asistían. Entonces Daniel, como está un poco asombrado con la visión, le pide ayuda a uno de los que estaban allí sirviendo. Y luego entonces encontramos que en el verso siguiente dice que se va entonces a explicar la interpretación de lo que hemos leído. Pero yo voy a dejar el tema hasta aquí y te invito para que puedas ver el próximo video. Y qué te parece si entonces nosotros vamos a entrar a explicar y a conocer la interpretación de las cosas que le he tratado de explicar en esta tarde. Así que te hago la invitación, no te lo pierdas. Ya podría dejarlo como la segunda parte de esta visión de Daniel, para que puedas comprender que Dios, a través de sus siervos los profetas, dejó las cosas escritas que van a suceder para el fin de este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde a ti y a toda tu familia, y te invito a que puedas siempre leer la Biblia, que lo hagas con oración y lo hagas siempre con sinceridad, porque el Señor Jesús te está llamando. El Señor Jesús está pronto a venir a este mundo, y Dios va a entregar todo el reino y el poderío a Jesús, y su reino va a ser un reino eterno y que no va a perecer. Gracias por escucharnos a través de Dádivas de Vida, y te invitamos, recuerda, no te lo pierdas, al siguiente tema. Entonces va a seguir la segunda parte de este tema, donde entonces esa ayuda que pidió Daniel a los que le asistían, entonces le empiezan a explicar la visión. Entonces te invito para que podamos entonces terminar de completar esta hermosa enseñanza que Dios dejó hace muchos años atrás para ti y para mí. Bendiciones, y será hasta la próxima. No te pierdas la segunda parte de este tema. Que Dios te bendiga.